¿Te has quedado sin un duro después del Black Friday? ¿Esta Nochebuena toca cenar pizza en lugar de marisco? No te preocupes, yo te traigo la solución. Hola, ¿qué tal estáis? Llegaron las rebajas de invierno de Steam y con ellas una oportunidad de oro para los amantes de las aventuras. En el vídeo de hoy vamos a buscar algunas aventuras y juegos de puzzles que cuesten menos de €1. Sí, como estáis escuchando. Desde clásicos remasterizados hasta pequeñas joyas indies modernas. Prepara lápiz y papel y amplía tu lista de deseados sin que tu bolsillo sufra. Vamos allá. Intro y comenzamos. La vida siempre nos depara un poco de todo. ¡No me queda nada mal, eh! I'm sorry if I've kept you waiting. ¡Maldita seas, mujer coqueta! Gomo nos plantea una pregunta sencilla. ¿Hasta dónde llegarías para salvar a tu mejor amigo? Para Gomo, la respuesta es hasta el fin del mundo si hace falta. En esta entrañable aventura point and click, desarrollada por Fish Co., acompañas a un simpático personaje de trapo a través de paisajes 2D de ensueño. Este juego tiene ya más de 10 años, y en lo visual tiene un aspecto de ilustración infantil, muy del estilo de los juegos de Amanita Design, aunque es cierto que los del estudio checo tienen una personalidad única. El juego destaca por un humor mudo, no hay diálogos, solo ingeniosos puzzles visuales, así que cualquier persona puede disfrutarlo sin barrera idiomática. Aún así, está disponible con textos en español, por si te atascas y necesitas alguna pista, aunque es un juego sencillo, pensado sobre todo para un público juvenil. Gomo combina un arte dibujado a mano con una música relajante que te sumerge en su mundo onírico. Es una aventura cortita y para todas las edades, ideal para completar en una tarde relajada. Su precio original era de $4,99, pero ahora mismo lo tienes en Steam por solo 74 céntimos. Un 85% de rebaja. Casi nada. Una ganga por una pequeña gran aventura que te dejará con una sonrisa. Tango, The Adventure Game, nos transporta al Buenos Aires de principios del siglo XX, al ritmo de 2×4 y con el encanto del arrabal. Esta aventura point and click argentina, desarrollada por Gualicho Games, está inspirada en la vida legendaria del cantante de tango Carlos Gardel. De hecho, recorrerás una historia llena de referencias a letras de tango y apariciones estelares, todo envuelto en la estética del viejo cine argentino. Controlamos a Carlos, un protagonista ficticio que debe escapar de la cárcel de Ushuaia y emprender un viaje épico para reconquistar a su amada y redimirse de sus errores. Tango destaca por su estilo visual tipo cómic y un tono a medio camino entre el humor y la nostalgia. Se trata de un juego muy sencillo y de poca duración, unas 2 horas, cortito y al pie, como se dice por allí. Un homenaje humilde al cantante con muchas influencias de LucasArts. La música, como no, juega un papel central. Escucharás temas de Gardel y composiciones originales que te meten de lleno en el ambiente. Además, el juego cuenta con doblaje en español, tanto de España como latinoamericano, y subtítulos, así que podrás apreciar todos los diálogos y chistes en nuestro idioma. ¿Listo para una milonga aventurera? Su precio habitual es $1,99, pero durante estas rebajas de invierno se queda en $0,49. Por menos de €1 viajarás en el tiempo al mundo del tango y la picaresca porteña. Y cambiamos radicalmente de registro con Through Abandoned The Underground City. Aquí no hay música de tango ni personajes parlanchines. Te espera una aventura de exploración y puzzles llena de misterio y soledad. Desarrollado por Igor Krutov, este juego es el primero de una serie que nos sumerge en mundos paralelos extraños, bajo la premisa de buscar a tu hermano gemelo desaparecido. ¿Te suena a escapismo? Lo es. Through Abandoned combina la esencia de las escape room clásicas con una atmósfera inquietante. Puertas cerradas, laberintos subterráneos, acertijos que desafían la lógica. Todo en un lugar enorme llamado Lo Abandonado. El estilo artístico es muy sencillo y directo, con dibujos minimalistas que alimentan la sensación de estar completamente solo en un mundo desconocido.
La interfaz está en español, junto a otros 20 idiomas, aunque los textos son mínimos. Aquí prima la observación y la resolución de enigmas visuales. A medida que avances desbloquearás extrañas máquinas, símbolos y secretos ocultos que cuentan una historia sin necesidad de palabras. Y si te quedas atascado, siempre puedes revisar tu inventario en busca de pistas, porque cada objeto tiene un uso ingenioso. Through Abandoned te invita a pensar fuera de la caja, mientras disfrutas de su ambientación silenciosa y envolvente. Y lo mejor, es un título muy asequible, prácticamente regalado. Ya de por sí costaba solo 99 céntimos, pero ahora está rebajado a 49 céntimos. Medio euro por una dosis de misterio y rompecabezas que pondrán a prueba tu ingenio de manera exigente. ¿Lograrás encontrar a tu hermano en la ciudad subterránea o te perderás tú también en el intento? Dropsy es, sin lugar a dudas, una de las aventuras más peculiares y adorables de esta lista. Olvídate de héroes convencionales, aquí encarnas a un payaso simpático pero algo inquietante llamado Dropsy, que se comunica con abrazos en lugar de palabras. Desarrollado por el estudio indie Tendershoot junto a Jolly Corps, Dropsy nos ofrece un giro no tradicional al género del point and click. El juego no tiene diálogos escritos. En su lugar, los personajes hablan mediante iconos y dibujos, por lo que la historia se entiende de forma visual y universal. Aún así, la interfaz y los menús están en español, así que no tendrás problemas para jugarlo. ¿Y de qué va esta aventura? Tras un desafortunado incidente en el circo, nuestro entrañable payaso queda marginado por la sociedad. Tu misión será ayudarlo a repartir amor y hacer el bien en un mundo repleto de personajes extravagantes y secretos conmovedores. Tendrás que ganarte la confianza de la gente realizando pequeñas misiones, resolviendo puzzles ambientales ingeniosos y, por supuesto, abrazando a quien lo necesite. No te dejes engañar por su apariencia extraña. Dropsy es puro corazón. Cuenta con un arte colorido estilo pixel art y una banda sonora magnífica que acompaña cada momento. Con un 93% de reseñas positivas, esta joya indie ha conquistado a muchos jugadores con su mezcla de humor surrealista y ternura. Su precio original es de 9,75 euros, pero ahora mismo puedes añadirlo a tu biblioteca por solo 97 céntimos. Por menos de €1, déjate abrazar por esta aventura única que demuestra que a veces un abrazo lo puede todo. Hello, fellow traveler. Did you lose the train? Si prefieres algo más oscuro y folclórico, entonces Oknit podría ser tu próxima parada. Esta aventura gráfica point and click desarrollada por el estudio sueco Nemoria Entertainment te pone en la piel de una pequeña criatura que vaga sin rumbo en una noche eterna. Oknit se inspira profundamente en el folclore escandinavo. A lo largo del juego encontrarás criaturas de cuentos suecos, espíritus de la naturaleza y escenarios sacados de leyendas antiguas. La ambientación es sobria y melancólica, con un estilo artístico oscuro y desaturado, que recuerda a las ilustraciones de John Bauer y una banda sonora ambiental que te envuelve en misterio. Pero no estás completamente solo. La narración te va guiando como si de un cuento se tratara, y el juego incluye subtítulos en español para que no te pierdas detalle. En términos de jugabilidad, Oknit ofrece puzzles clásicos combinados con una mecánica especial. Dispones de 4 runas elementales que puedes activar en cualquier momento para alterar el entorno. Las runas desencadenan efectos mágicos, iluminar la escena, hacer crecer plantas, invocar viento, etc., que te ayudarán a resolver enigmas de maneras creativas. Imagínate activar una runa de fuego para ahuyentar a una criatura de la oscuridad, o usar la de tierra para revelar un camino oculto. Esta combinación de puzzle tradicional con elementos mágicos hace que Oknit se sienta fresco e intrigante, a pesar de su aire old school. Con una duración de unas 6 horas, es una aventura bastante completa que te dejará con la sensación de haber vivido un cuento de hadas oscuro. Su precio habitual es de 4,99 €, pero en estas rebajas invernales la tienes por 84 céntimos. Sumérgete en la mitología nórdica por el precio de un café. Vale muchísimo la pena si te gustan las aventuras atmosféricas, tranquilas y sesudas. It was during a night like this that a small... Hola, guapa. ¿Te gusta el pimiento? A mí me gusta el canal de piedra. Suscríbete ahora mismo. Para el baile del culito para ti. Culito, 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 culito.
Volvemos al lejano oeste de la mano de un personaje conocido de las aventuras españolas, aunque no por todos. Fenimore Fillmore Three Skulls of the Toltecs. Este juego es la remasterización de un clásico de 1996, desarrollado originalmente por Revistronic y ahora recuperado por Casual Brothers. Three Skulls of the Toltecs, o Tres Calaveras de los Toltecas, es una aventura gráfica point and click de la vieja escuela, llena de humor, diálogos ingeniosos y puzzles al más puro estilo Monkey Island, pero ambientada en el salvaje oeste. Nos ponemos en las botas del vaquero Fenimore Fillmore, un héroe tan bonachón como despistado, quien, por azares del destino, se ve envuelto en la búsqueda de un tesoro legendario tolteca. Para hallarlo tendrás que reunir 3 calaveras de oro, antes de que lo hagan bandidos, soldados franceses, apaches y todo tipo de pintorescos rivales. El juego conserva todo el encanto noventero, escenarios dibujados a mano con ese aire retro, personajes caricaturescos y muchísimas referencias a películas del oeste y a la cultura pop de la época. La remasterización mejora los gráficos en términos de resolución, así que los entornos se ven más nítidos y coloridos que nunca, pero sin perder el estilo cartoon original. Además, incluye voces en español, un doblaje clásico muy querido por los fans, y textos en nuestro idioma, por supuesto. ¿Estabas buscando un reemplazo para esa dosis de nostalgia que te dieron los juegos clásicos de Lucas? Aquí lo tienes, pero con sombreros, cactus y revólveres de por medio. Fenimore Fillmore Three Skulls of the Toltecs suele costar 9,99 €, pero durante las rebajas lo encuentras por 99 céntimos. Por menos de €1 te llevas horas de risas y puzzles desafiantes en el viejo oeste. ¡Yippee-ki-yay, vaquero! Spirit, compadre. Y si te quedas con ganas de más aventuras western de Fenimore, no te preocupes. También está en oferta Fenimore Fillmore The Westerner. Esta secuela, o más bien otra entrega independiente lanzada en 2004, fue en su día una de las aventuras del año, ganando premios en varios países. Ahora la tenemos remasterizada para PC, lista para hacernos reír con las disparatadas peripecias de nuestro cowboy favorito. The Westerner, desarrollada y remasterizada igualmente por Casual Brothers, nos presenta a Fenimore llegando a un pueblito asediado por un terrateniente malvado, el típico ranchero rico llamado Starek, que quiere echar a los granjeros de sus tierras. Como buen héroe accidental, Fenimore terminará liderando la resistencia de los granjeros, rescatando animales de la granja, participando en duelos de pistolas y hasta enamorándose. Esta aventura tiene un tono buddy movie divertidísimo. Fenimore es torpe pero ingenioso, y los personajes secundarios, un caballo glotón, un sheriff dormilón, le dan mucho juego cómico a la historia. A nivel de gameplay, The Westerner innova respecto a Three Skulls, porque combina el point and click tradicional con un inventario más interactivo y hasta pequeñas secciones de acción sencillas. Pero no te preocupes, el corazón sigue siendo de aventura gráfica clásica, recoger objetos, hablar con todos, incluidos pollos y vacas, y resolver puzzles con soluciones alocadas. Esta remasterización mejora gráficos y compatibilidad, manteniendo el doblaje original en español que tantos recuerdos nos trae. ¿Listo para cabalgar de nuevo con Fenimore? Su precio normal es de 9,99 €, pero ahora mismo se queda en 99 céntimos. Por cierto, el pack de estos dos juegos está solo a 1,38 €. No te lo pienses mucho. Una oportunidad perfecta para añadir a tu colección un pedazo de la historia de las aventuras gráficas Made in Spain, con mucho humor y sabor a spaghetti western. Cambiemos ahora de registro hacia algo más íntimo y experimental con Hill. Este título indie, creado por el desarrollador finlandés J.S. Makonnen, autor de After Dream, nos invita a una aventura puzzle diferente, casi introspectiva. En Hill, guías a un anciano a través de un mundo oscuro y atmosférico, resolviendo enigmas que simbolizan memoria, tiempo y pérdida. Aquí no encontrarás textos largos ni diálogos explícitos. De hecho, el juego prácticamente no tiene palabras, sino que cuenta su historia mediante imágenes, música y pequeñas interacciones. Cada nivel de Hill es como un sueño o un recuerdo difuso donde debes descubrir qué hacer para avanzar. Por ejemplo, puede que te encuentres en una habitación con un tocadiscos y debas recomponer una melodía, o ante un teléfono donde los números esconden un mensaje importante. Los puzzles son ingeniosos y variados, y aunque no lo parezca,
todo está conectado con la historia personal del protagonista. La atmósfera de Hill es verdaderamente su punto fuerte, gráficos 2D dibujados a mano, con un estilo elaborado y lleno de simbolismo. Además, su banda sonora melancólica ha sido compuesta por el propio Makonnen, que te arrulla y perturba a partes iguales. Es un juego cortito, puede durar un par de horas, pensado para ser experimentado de una sentada, dejándote llevar por las emociones que evoca. A pesar de la casi ausencia de texto, el juego incluye interfaz en español, así que los pocos mensajes o indicaciones que veas estarán en nuestro idioma. Hill es perfecto para quienes disfrutan de experiencias contemplativas y cargadas de significado, con una identidad muy marcada. Su precio original en Steam es de 6,99 €, pero ahora mismo lo tienes por solo 75 céntimos. Por menos de lo que cuesta el billete de metro, este viaje emocional bien merece la pena. Prepárate para sanar ciertos sentimientos a través del juego. Y para cerrar esta lista por todo lo alto, nos sumergimos en una historia de culpa, miedo y redención con los dos títulos de Distraint, creados de nuevo por el finlandés Jes Makonnen. Primero tenemos Distraint Deluxe Edition, una aventura de terror psicológico en 2D con estética pixel art protagonizada por Price, un joven ambicioso que comete un acto terrible: embargar la casa de una anciana indefensa. Ese único gesto desencadena una pesadilla personal en la que Price tendrá que enfrentarse a los rincones más oscuros de su conciencia. El juego es breve, directo y cargado de atmósfera, entornos perturbadores, música lúgubre y momentos de tensión bien dosificados. Aunque no hay voces, está traducido al español, lo que permite disfrutar plenamente de su narrativa filosófica. Esta edición mejora los gráficos del original de 2015 con nuevos efectos, color y animaciones más suaves. Una experiencia intensa de unas 2 horas que por 69 céntimos es prácticamente un regalo. Estaba a 4,99 € originalmente. Y si te gusta, que es muy probable, puedes continuar con Distraint 2, que retoma la historia justo donde acabó la primera parte. Aquí la culpa da paso a la esperanza, sin dejar de lado el tono inquietante y el estilo narrativo tan personal de Makonnen. Los puzzles siguen siendo sencillos, pero la historia se vuelve más emotiva, casi poética. Nuevos personajes encarnan conceptos abstractos como el perdón o el dolor, y el viaje de Price se vuelve tan simbólico como emocional. Visualmente es más variado, más pulido y mantiene esa estética retro tan característica. También viene en español, y se puede jugar perfectamente sin haber probado el primero, aunque claro, no es lo mismo. Durante estas rebajas de invierno, Distraint 2 cuesta solo 79 céntimos, y el pack con ambos juegos sale por apenas 1,45 €. Si te gustan las aventuras narrativas con carga emocional, ambiente opresivo y una historia que se queda contigo, estos dos juegos son compra obligada. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido de gangas aventureras. Como ves, con menos de 10 € en total, podrías llevarte estas 10 experiencias variadísimas. Hay aventuras para todos los gustos, y lo mejor, a precios irrisorios. Te recuerdo que todas estas ofertas forman parte de las rebajas de invierno de Steam 2025, válidas hasta el 5 de enero. Así que no te duermas en los laureles si alguno te ha llamado la atención. Cuéntanos en los comentarios cuál de estos juegos te apetece probar primero o si ya los conocías. No olvides suscribirte si no lo has hecho ya, darle al like y compartir este contenido con amigos y conocidos. Felices fiestas y nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, la solución está en los detalles.